Bueno, hola, hola, bienvenidos al 20º capítulo, 20º, Es vigésimo, ¿no? vigésimo, al 20º capítulo de Coja Oficio Podcast. Llegamos a los 20, importante para nosotros. Muchas gracias a los que nos siguen viendo semana a semana, comentando, escribiendo cosas buenas, cosas malas, sigan haciéndolo, por favor. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo, Juan Camilo Mariño. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de oficios, como siempre, vamos a hablar de la madera, de cómo crear empresa y voy a dejárselo a él para que nos empiece a contar. Pero antes de todo, como siempre empezamos, ¿quién es Juan Camilo Mariño si no fuera un empresario y no fuera un carpintero? Bueno, pues yo creo que Juan Camilo es un relator, como un narrador de historias, que ha buscado un formato diferente para contar lo que quiere contar, que ha sido como diferente al cuento, sino creo que ha sido buscar narrar historias a través de la madera, narrar historias hacia lo que produce la madera, como esos espacios interiores, que yo creo que es lo que nos apasiona, y que ha buscado como en esta escala, en las que estamos sentados nosotros, que uno se pueda sentar, que uno pueda sentir, pues como expresar sus ideas y expresar lo que siente. Ok, como lo que estamos haciendo ahorita. Como lo que estamos Bien haciendo bacano. ahorita. ¿Y qué estábamos haciendo ahorita para que la gente sepa? Para que sepan, ahorita estamos tertuleando nosotros, Camilo, que nunca lo ven, pero siempre está ahí atrás. Estábamos con Iván Ortiz, un fotógrafo super crack, que ojalá lo podemos tener como invitado próximamente. Estaba su esposa también y estamos hablando y compartiendo ideas para proyectos en el futuro que no les puedo contar en este momento. Muy bien. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas, me Se gusta. está cocinando algo. Cuando te pedimos el resumen de quién es Juan Camilo, nos contaste que para la basura las instrucciones del Lego y empezar a construir y empezar a sacar ideas Cuando era niño, ¿no? cuando era niño. ¿Qué te dice eso hoy de lo que eres, de lo que has logrado y lo que estás haciendo? Yo creo que pues, al principio era como una búsqueda formal, una búsqueda de la forma, porque la madera, digamos que llega a mí, porque yo comienzo estudiando arte, en un principio mis primeras materias pues eran arte, y uno comienza a ver madera. Y era este taller de madera y yo decía, no puede ser que exista un torno, por ejemplo. Claro. Que existan este tipo de herramientas y que uno coja un pedazo de madera y se convierta en algo que para mí era muy escultórico, como estaba haciendo arte, pues uno puede hacer escultura en madera. Sí. Y yo decía, me encanta como esa escultura funcional, que yo me pueda sentar, que yo la pueda sentir, que no sea solamente como de apreciar y ver, sino como de utilitario. Utilitario. Que eso a mí me parecía como un reto gigante porque yo decía, bueno, ya hay temas de ergonomía, de cómo me siento, quién soy, qué es lo que quiero decir además. Y yo siento que eso pasa al principio en un Lego, porque venía en el Lego con esas instrucciones como tienes esta infinidad de posibilidades y te muestran una. Pues yo creo que había 8000. Entonces yo lo que hacía era que cogía todos los ladrillitos y tenía como esas cajitas de herramientas de colores que uno tenía chiquita y las organizaba, las separaba así loco y decía, no puede ser. Y ahí sí empezaba como si tuviera un lienzo, literal, y tuviera mis colores y mis vainas, así empiece. Entonces yo tenía como esa referencia y decía como, bueno, esto está con base a Star Wars, a mí esa vaina realmente como que nunca me gustó. Y dije, no, pues ¿qué voy a hacer Star Wars si tengo esta cantidad de posibilidades? Hagamos algo que a mí me guste. Y ahí comenzó a pasar. Entonces era como ese tergiversar un poquito como las instrucciones. ¿Y qué hacías? Me gustaba mucho hacer como carros raros. Entonces era como un carro, tenía 4 llantas, pero tenía un montón de cosas, era gigante, que habían todos los mini Legos y sus familias. Pimp My Entonces, Ride, básicamente. literalmente Exhibita acá. era literalmente así y era como un montón de carros y yo los tenía como en una ciudad que armaba con Hot Wheels. ¿Saben? ¿Se acuerdan de los Hot Wheels? Entonces debajo de estas vainas era la mezcla de las dos y era como ciudades, eran ciudades. Y ahí dije no. Y cuando llegaba a los espacios de armar la casa y de armar esos espacios, yo dije no, esta vaina, por ahí hay algo, por ahí tiene que haber algo. Bueno, eso es entonces cuando eras niño, pero entonces la pregunta siguiente es, ¿en qué momento te das tú o descubres que el oficio y el material, la madera, podía ser tu forma de narrar historias, como dices hace un rato? Pues la verdad es que llegó de dos formas muy extrañas en el buen sentido. Y es la primera, pues me tocaba esta clase de madera. Y uno en esa época universitaria era un poco reacio, como, ay, qué ¿Tú qué mamera. estudiaste, perdón? Comencé Arte. con arte, después pasé a diseño industrial, de eso me gradué, y después Ok. comencé a tomar clases de arquitectura. Vale.
Entonces yo dije, lo mío, pues ya viendo como pues como retrospectiva, es un poco la búsqueda hacia las bellas artes y buscar como la escala del mueble por diferentes vertientes. Entonces era divino hacia el arte y hacía como estas esculturas, hacia el diseño industrial, hacia sillas y sofás, y después les contaré la historia de la patente que tenemos. Y después de eso, como arquitectónicamente, la carpintería como que era mi sueño. Yo decía, puedo hacer un lobby de un hotel y puedo diseñarle con estas formas. Un super formato. Sí, como me imagino yo eso, y siempre todo me lleva a la madera. ¿Cómo lo fabrico en madera? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tiene una estructura en madera que después forramos y todo me fue guiando como hacia ese material, como ese sustrato, como ese lenguaje. Ese lenguaje. Bueno, entonces de ese amor a la madera nace lo que ahora conocemos como Canorá, que es donde estamos acá, Casa Canorá, la casa de su marca, Correcto. que entiendo nació con dos amigos del colegio Sí. y su primer proyecto fue ambicioso porque era lo de la patente, ¿no? Sí. ¿Qué es ese chisme? ¿Qué es esa vaina? Entonces, todo empieza, éramos dos amigos del colegio que empezamos, pues Andrés, que es mi socio, y otro amigo que es Martín. Entonces realmente éramos dos y sumamos a Martín. Martín ya no hace parte de, digamos que, de esta estructura, pero siempre ha estado ahí detrás, como dándonos mucha fuerza. Pero estructuralmente, pues hemos sido los dos. Y apenas salimos, yo dije, bueno, acabé de presentar mi proyecto de grado. Eso es otra historia del proyecto de grado que ya les contaré. Cuéntela. ¿Cómo estamos? Bueno, pues haciendo mi proyecto de grado pasa algo pues muy fuerte en mi vida que yo siento que también hace que la madera sea, digamos que algo tan personal mío, y es que mi mamá muere cuando yo estoy a punto de graduarme de diseño industrial. Y cuando esto pasa, Andrés se vuelve como mi pilar y me dice, bueno, vamos a sacar tu proyecto de grado y lo vamos a sacar pero con toda. Y yo quedé en el apartamento pues haciendo los primeros prototipos y yo dije, ¿cómo va a acabar esto? Yo no soy capaz de acabarlo, estoy solo. Mi hermano tiene pues una discapacidad mental y yo decía, yo no voy a ser capaz. ¿Yo cómo hago para graduarme, para entregar mi proyecto de grado, para hacer todo esto? Y Andrés me dijo, vamos y lo vamos a hacer los dos. Andrés es tu socio. Andrés es mi socio. Y yo siento que son como, pues uno tiene señales en la vida y uno verá si las escucha o no. Y Andrés siempre estaba ahí. Y siempre estaba y se quedaba en mi casa y yo decía, no, pues este man No me está dejando morir. no me deja morir, pero es que ni porque yo le diga que no lo quiero ver, ¿sí me entiendes? Entonces era como una insistencia muy positiva ya viéndolo muchos años después. Y yo dije, no puede ser, aquí hay algo, como que tenemos algo muy que nos está uniendo. Y en ese proyecto de grado, pues ya uno se vuelve como, bueno, ya, ¿qué es lo que quiero decir? Porque yo no tenía que impresionar a nadie. Pues mi papá ya había muerto, mi mamá también, mi hermano es así, como puedo decir lo que yo quiera. ¿Sí me entiendes? Como soy libre, no tengo aquí a, no sé, que son los papás, como tienes que trabajar en tal vaina, una hoga. No tenía ninguna voz detrás. Y yo dije, voy a decir lo que yo quiera. Y un poco el mensaje era como, vamos a cambiar el mundo un mueble a la vez. Wow. El mueble puede cambiar el mundo. Pues que es algo como, algo súper aspiracional. Y de ahí uno comenzamos a aterrizar. Y comenzamos a ir con Andrés a viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario, que son áreas y metros cuadrados muy pequeños. Y yo decía, hay 3 generaciones de personas acá, cada una viviendo en un cuarto. ¿Qué hacemos? La sala no es funcional, hagamos muebles multifuncionales. Entonces comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que el sofá podría hacer muchas cosas. Dijimos que el sofá se transforme y sea, digamos, que una superficie de trabajo, que se transforme más y se extienda y sea un comedor. Y de ahí sale la patente. Entonces ahí lo que sucede es que apenas me graduó, yo sentía que ahí había un espacio, ahí había una cosa que necesitábamos decir y que necesitábamos probar, porque pues uno tiene muchas ideas, pero vaya a las pruebas. Y cuando eso pasa, nos inscribimos en una cosa de la SIC, y en la SIC nos dicen, vea, ustedes, pues una firma de abogados les va a ayudar con todo el tema de la patente, y comenzamos a entender qué es una patente, y es increíble, porque la patente realmente lo que busca en el fondo es como transmitir conocimiento. Uno cree que es como para protegerlo y quiero hablar, y eso tiene como un fondo increíble. Y dijimos, y también tú validas que esta idea globalmente no exista. Y comenzamos a investigar y dijimos, no puede ser. Este sistema que nos acabamos de inventar para que el mueble se transforme no existe. Y sacamos la patente. Y dijimos, bueno, la patente es una nota, vamos a venderla. Y ahí viene la cosa. Yo tengo 2 preguntas
Antes de la cosa. Antes de la cosa. Una es sobre el background de Andrés para estar involucrado de manera positiva en el proyecto y si también tenía que ver con arte, diseño y la vaina. Andrés no tiene nada que ver con arte, diseño, y en este momento yo creo que él es el que revisa más los detalles de arte, diseño y arquitectura que yo. Y es impresionante porque él es administrador y siempre había tenido como un enfoque a finanzas y decía, yo quiero trabajar en un fondo de impacto. Y yo como, ¿qué es un fondo y qué es un fondo de impacto? No tengo ni idea. Me estás hablando en chino y él metido en su Excel haciendo sus vainas. Y cuando le conté de la idea, me dijo, eso es exactamente lo que yo quiero hacer, un proyecto de impacto. Tú estás cambiando la vida de la gente, pero con muebles. Y yo no lo había pensado muy bien y dije, pues sí, ¿no? Y Andrés se monta completamente al bus. Y cuando comenzamos a validar esta idea de llevar estos muebles, nos damos cuenta que el precio, o sea, semejante en desarrollo de piezas en la patente, Carísimo. es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo podían comprar la gente a la que queríamos dirigirnos. Claro. Tiene que subsidiarlo. Y eso era imposible y decíamos por dónde miramos. ¿Eso es la cosa? constructoras. Claro, Esa es la Esa cosa. es la cosa. Y yo decía, es O sea, imposible. crearon un producto para un target de clase baja, pero muy costoso. Sí, pues el poder adquisitivo no les daba. Sí. Y dijimos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo siempre había trabajado, pues yo me fui a vivir por fuera un tiempo y yo trabajaba diseñando hoteles. Y trabajando en esos hoteles pues enfocados en hospitality, que son como estos hiper mega proyectos increíbles, yo decía, están usando productos colombianos. O sea, están usando esos tapetes y esos tejidos Sí. que uno ve en esos mega proyectos, son colombianos. Sí, mucho. Yo decía, no puede ser, esto se está yendo a China, a una suite presidencial, a una suite que estaban como exponer en esos espacios de talento artesanal colombiano. Me parecía como mágico. Yo dije, esto tiene que pasar con la madera. Entonces comenzamos a participar y a tocar puertas para hacer carpinterías arquitectónicas y muebles para proyectos arquitectónicos. Entonces comenzamos con un hotel que queda cerca del Virrey, Tini, Ahí todavía no era Canadá, o sea, ahí ya era Canora. ya era Canadá con la cosa, Sí, y comenzamos a mirar, pues, de qué comemos, ya. porque esto no se vendía, eran Sí, muebles sí. demasiado caros. Pues hagamos cosas en madera, pues hagamos proyectos en madera que no necesariamente son multifuncionales. Y ahí comenzamos a virar y comienza a pasar algo y es que todo nos comienza a hacernos preguntas sobre la madera. Entonces, nosotros éramos como, ¿la madera de dónde viene? No, de tal lado y la compras en tal lado. ¿Y por qué? Y siempre íbamos como un paso atrás. ¿Y de dónde viene? No, de tales y tales y tales lugares. ¿Y por qué? Y íbamos preguntando cada vez más atrás y se volvió como una obsesión que decíamos con Andrés, tenemos que hacer también dentro de nuestra producción de madera, ir hasta lo más atrás posible. ¿De dónde viene la madera? Dijimos en un momento, hasta saquemos madera de los ríos, que no tengamos que talar ni un árbol en este país, sino todo sale de los ríos. Y comenzamos pues, a mirar qué legislación había, eso no existe. Entonces siempre era como haciéndose preguntas. Y ahí comenzamos a Pues eso pivotear. es dificilísimo, ¿no? Porque eso es una madera que ya está mojadísima. Sí, Se puede. se puede. Y de hecho en Chile hay unos que lo sacan de los lagos y esa es la madera como más apetecida porque eso también cura la madera. Claro. Eso es un proceso pues increíble, que eso es otra historia, pero dijimos, bueno, ¿y qué hacemos como con todas estas preguntas? Y fue como, hagámosla que tengan nuestros sellos. O sea, vamos a hacer carpinterías arquitectónicas, claro, vamos a hacer proyectos que nos manden como, quiero remodelar tu apartamento o lo que sea, pero que tengan nuestra firma. Y es, ¿cuál es el acabado? ¿Cuál es un acabado natural? ¿De dónde viene la madera? Y que así sea carpinterías arquitectónicas diseñados por unos arquitectos enormes, tienen que tener nuestro sello. Bueno, y el sello es Canora. ¿Qué es Canora? La palabra Canora viene, digamos que este proyecto de grado, y comencé a buscar en esos diccionarios como de traducciones de lenguas nativas hacia el español y aparecía una palabra que sonaba muy parecida a Canora y era cosechar, pero cosechar enfocado hacia la comunidad. Y dije, no, eso que uno va pasando como páginas y llega ahí y dije, no, esto tiene que ser alguna señal, no, nadie va a entender que es Canora, es difícil de pronunciar, pero que hay una vaina y nos vamos para adelante y sobre todo porque yo le dije a Andrés y algo que tenías muy claro, yo no quiero que eso se llame Juan Camilo Design o Santiago Design o no sé, como sea que uno lo tenga porque siento que la marca es mucho más grande que una persona y dijimos, no, eso se llama así y esto no es Juan Camilo dice y así se hace. Entonces creo que eso construye
mucho más y dijimos, Canora será mi proyecto de grado y así se va a armar la empresa. Ok, bueno, eso es Cosechar en comunidad. De los proyectos con los que empezaron a trabajar, restaurantes, hoteles, proyectos internacionales, ¿cuál fue como uno que hayas pensado, que te haya marcado o que haya sido un punto de inflexión en esto nos da para comer y vivir? Yo creo que lo que más punto de inflexión fue cuando yo dije, esto no nos da para comer y para vivir. O sea, eso fue exactamente el giro que fue como, esto está duro. Y sucede en una gran instalación que tenemos en esa Torre Sigma, que es esta donde se acaba la carrera 19, que es carrera 19,95. Pues ese era un burro de proyecto, 2 pisos, y comenzamos a instalar. Y yo, bueno, listo, la tenemos, tercerizamos la instalación, no teníamos taller en ese momento. En ese momento tenemos 2 debido a que controlar la producción y controlar la gente y el bienestar de la gente es su mejor producto, los tiempos, todo, pero eso uno no se da cuenta hasta que le pasan cosas. Y aquí lo que pasó fue que Andrés y yo comenzamos a entregar cosas y nos dimos cuenta que comenzábamos a quedar cada vez más tarde y cada vez más retrasos. Y acá pues son obras en las que hay cláusulas y hay pólizas y es como, bueno, aquí no es como jugando y nos comenzaron a quitar cosas y se comenzó a hacer una bola de nieve y los carpinteros ya no llegaban. Y Andrés y yo, bueno, papá, a sacar acá taladro, la vaina, Robocop, éramos con el cinturón, con todas las vainas, y allá tú trabajabas de noche. Entonces nuestra jornada mía de Andrés era 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y era papá, empezó el día 6 de la tarde, Robocop, y usted instalar, a cortar. Y a Andrés a taladrar, porque es administrador como... Pero ahí se pone bueno porque Andrés es demasiado hábil. Yo creo que Andrés tiene como... La madera, como... Sí, tiene la madera y tiene sobre todo como un gusto por el detalle y un toque que en este caso funciona. Y decía, no, esto tiene que quedar perfecto y por su toque era que funcionaba perfecto. Entonces nos íbamos, este man y yo trasnochados, a veces nos quedamos dormidos en los sofás, mamados y dije, aquí hay un problema estructural y es que no estamos sabiendo cotizar, ya pagamos, no hemos podido entregar todo, estamos tú y yo embalados, ¿qué hacemos? Y pasa algo que es el punto más grande de todos, pues uno de los grandes, y es que en una de estas instalaciones de noche, Andrés tiene un accidente en un dedo. Y cuando tú tienes un accidente en un dedo y ya tienes como una secuela, ya uno sabe que esto no es jugando, que esto es un tema de no puedo jugar al carpintero. Tengo que tener un equipo absolutamente consolidado y los mejores en el oficio. Que ahí nos apalancamos mucho de la escuela, que pues es uno de nuestros referentes gigantes, y es entender que uno tiene que hacerlo todo. No tienes que hacerlo todo. Entonces éramos instaladores, cotizábamos, yo diseñaba planos arquitectónicos, me sentaba ahí, sacaba las vainas, imprimía y dije, aquí hay algo y estamos tú y yo solos. Claro, todo el mundo para el pago y para estas vainas está apoyándote, pero quienes estamos ahorita instalando somos los dos. Y así fueron meses. Y fueron meses muy duros. Y apenas terminamos esa vaina y logramos entregar, y de ahí, de hecho, sale uno de mis grandes mentores de mi vida, que es Juan Manuel. Yo dije, acá tiene que haber un cambio estructural. Y salimos de ese proyecto y fue, vamos a montar taller. Tú tenías 2 caminos, o mandas todo a la M, o vamos a montar taller y lo vamos a hacer y lo hacemos bien. Y ya, a montar taller de uno. Ese tema de montar taller siempre es un dolor de cabeza. O sea, yo quiero que por lo menos un poquito nos cuentes de esa experiencia, porque sí puede ser un dolor de cabeza, pero también se aprende demasiado. Que uno pasa eso y ya monta talleres. Y antes de eso me parece muy bacano, y es que usted le hizo la pregunta que cuál hacía el proyecto que más lo había marcado. Uno se imaginaría que la respuesta es no, este hotel que salió perfecto, salió divino y tal. No, o sea, el que lo marcó fue el que mochó el dedo del amigo, el que tuvieron que dormir en el sofá, el que se jodieron. Y esa es la bonita enseñanza de la vida. O sea, lo bonito es el proceso, el entender y el estrellarse contra el piso y decirse, como tú decías, o lo mando a la mierda, o venga, me pongo otra vez las pelotas y arranco a hacer otra cosa distinta, que es lo del taller que preguntaba Santi. Sí, y yo creo que algo que nos pasó, pues en el mejor de los sentidos, fue que entendíamos muy bien quiénes eran los dolientes, ¿no? Nosotros decíamos, es que los dolientes somos Andrés y yo. ¿Quiénes estamos ahorita trasnochando? ¿Quiénes estamos acá rompiéndonos? No, y quiénes están en contrato, además. ¿Qué hacemos? Y ahí lo que termina pasando es que, claro, después del accidente es como un viro total y es, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo como toca. Y nos vamos a untar, pero no son los deditos, sino es la mano y es venda todo lo que tiene o lo que no tiene, endeúdese.
¿qué es lo que vamos a hacer? Pero dijimos también comenzar a entender que cuidar a la gente es cuidar el proceso, es cuidar el producto. En nuestro taller hay personas que en su vida habían tenido pues un trabajo formal. Nunca. Nunca, siempre era al destajo, ¿no? Deme 3 muebles que no sé qué, y estas grandes marcas a veces son como, no, pues yo se lo pago, y yo decía, aquí hay algo de este relato que no me gusta. Es la regla de los oficios. Sí, es la regla de los oficios, y yo decía, algo de este relato, y lo digo, es absolutamente válido, pero es que desde ahí va el impacto que también decía eso, Andrés desde el eso a principio. mí me genera mucho ruido, y Andrés, pues que yo le digo que es el hippie, Andrés menos, los dos decíamos, no puede ser, es que ¿cómo es posible que lleves, o sea, tú tienes 45 años, no has tenido vacaciones en tu vida? ¿Qué hacemos para que tengas vacaciones? No, pues, contrato laboral. Me decía, se van en diciembre. Y yo no entendía nada más. Y ellos no entendían por qué seguían recibiendo su nómina si no trabajaban. Decían, no, es que son tus vacaciones. Sí, pero es que no estoy trabajando, ¿y por qué me pagas? Y yo, es que son tus vacaciones. O sea, y si es mitad de año y muchos se van, digamos que a sus ciudades de origen, te puedes ir y sigues recibiendo tu pago, no entienden. Y yo decía, no puede ser esto, aquí hay algo de fondo que toca cambiar y que toca cambiar radicalmente, porque lo digo fuertemente y esto es donde yo me paro como Canora y como hito, y es, en este mundo la informalidad es la regla. Sí. Aquí la informalidad es la regla, pero gigante. Y todos buscan cómo llegar a la informalidad. Entonces decimos, bueno, vamos a buscar entonces cómo hacemos la formalidad, porque pues con todas estas cargas que hay ahora, que uno ve y toda esa vaina cada vez es más difícil, pero pues hay que hacerlo porque sentimos que es el camino más duro probablemente, porque pues si no hay ventas o tenemos un mes malo, igualmente tienes esto acá en los hombros, y si es un mes bueno, pues estás a ras. Entonces fue una lucha que me quitó muchas, pues me dieron muchas ganas evidentemente, pero que era el camino, que era el camino, y siento que eso es como una decisión que uno no toma como con el lado financiero y con la cabeza, sino es como el humano, güey. Sí, como una parte y una vibra por dentro que es innegable y que es lo que uno lo lleva para adelante, y eso fue la decisión innegociable. Qué chimba, pues primero felicitarlos porque si es una mentalidad que no tiene todo el mundo, todos los empresarios también a veces tratan de, a ver, como tú lo dijiste, porque también el mundo empresarial no es fácil y ser empresario es difícil, pero pues cuando uno viene pensando también en la comunidad y en sus empleados, proteger su proceso y proteger su producto a través de todo eso, pues se ve. Felicitaciones por eso, de verdad. Yo creo que nos devolvamos un poquito a la madera, porque tú hablas de la madera como tu gran voz. ¿Qué tiene la madera como material que no tienen otros materiales o que te permiten ese mismo lenguaje? ¿Qué tienen? Yo creo que la verdad es que no tiene nada especial, sino es un tema de memoria, es un tema como de relato, de acordarme muy chiquito, porque digamos que las reliquias de mi casa y las que de hecho yo protejo mucho son como las sillas Tonet, que son esas que tú ves, que son todas curvas, divinas, esas mecedoras, y eso yo lo tengo como siempre metido en mi cabeza. Y es como un referente siempre chiquito, yo decía como curvan esta vaina, no me cabía en la cabeza. Y como que siempre lo miraba y yo decía, es que un árbol no puede tener esa forma. O como si yo lo tallo así, como hago, o si lo intento doblar, se parte. Y era como siempre la pregunta y la pregunta y la pregunta, y también como estas poltronas que tienen como esta lengua, así le decimos nosotros. Decía, ¿cómo hacen esa vaina? No entiendo. O sea, no podía entenderlo, y como que siempre tengo las memorias de esconderme como debajo de las tonet que tienen el mimbre y uno ver como esta esterilla hermosa. Decía, no, es que no entiendo cómo te esta cantidad pues de huequitos y de cosas en eso. No lo podía entender. Y siento que de ahí como que se desarrolló una vaina súper bonita, y tuve como mi proceso como medio karmático en la universidad, porque estaba trabajando sobre un proceso como de duelo muy fuerte, porque también en la universidad muere mi papá. Y yo tenía ¿Muy seguido todo? Sí, fue muy seguido, y yo decía, tengo que hacer algo con el duelo. O sea, y yo decía, va a coger ese hijo de madre torno. Exacto, va a coger ese torno, va a hacer lo que sea. Y hice un trabajo que era simplemente tornear incesantemente. O sea, Ese era el proyecto. Era el proyecto. Voy a tornear, no estoy buscando forma, no estoy buscando nada, voy a tornear hasta que me mame. Y me metí. Y hágale. Y la exposición era increíble, porque yo decía, yo no quiero hablar mucho de esto porque es un tema muy personal, y yo ponía simplemente como la pieza exhibida pues en arte, yo la ponía ahí, y yo decía,
pues no quiero hablar de esto tampoco, pero la pieza ya debería hablar por sí. Y no. Y como que nunca fui capaz de decirlo, y en ese momento lo digo, y era precisamente encerrarme en ese torno a darle, y a darle, y a darle, y como buscar formas que van saliendo antes que uno echa globos, como digo yo. Y salió esta pieza larguísima. Me encantaría saber dónde está, pero no tengo ni idea. Y salió esa vaina y yo dije, no, y era como una búsqueda de entender qué es la depresión, qué es esta angustia, y comencé a leer, pues hay muchas vertientes hay una vaina que habla sobre el bilis negro, que es la sangre, y la gente antes la desangraban para sacar esa depresión. Nos mataban. Casi muchos se desangraban porque, claro, ese bilis negro había que sacarlo. Y era una investigación divina, y yo decía, yo no voy para allá. Un performance ahí. Sí, exacto, yo no voy para allá, pero sí voy a coger este torno como a rata y adiós. Y así fue. Entonces siento que también ese proceso karmático hizo que tengamos como una cosita ahí. Con la madera. Con la madera, sí. Y ahora que Canora te lleva o te impulsa también a explorar otros materiales, el tema del tejido, materiales experimentales, cómo se ajusta o cómo se junta como nuevos lenguajes de expresión. Sí. Pues algo que pasó muy lindo, demasiado espectacular, es que pues comencé ya, como bueno, ya somos empresarios, ya no voy a meterme tanto a temas de operación, torno, tin, cortar, voy a meterme a pensar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Entonces hay un libro de Simón Sinek que se llama como Start With Why, Sí. Que para mí es una chimba. Una super biblia, y dije, el por qué lo hacemos las vainas. Y uno siempre se va al producto, ¿no? Uno es qué hacemos, no por qué lo hacemos. Y dije, no, el por qué lo hacemos, yo lo miraba con Andrés y le decía, es que lo tengo muy claro, y es llevar el talento artesanal colombiano a todos los rincones del planeta. Entonces dije, ¿cómo vamos a medir esto? ¿En kilómetros que mandemos piezas a todo el universo? No sé, pero dentro de esto fue como, lo tengo muy claro, y en ese talento artesanal caben muchas cosas. Entonces me comenzaron a gustar los tejidos, me comenzaron a gustar el tema de metal, me parece impresionante, el tema de lámparas, y dije, no, esto también me encanta, y me di cuenta que lo artesanal es lo que me gusta. Entonces dije, talento artesanal es lo que vamos a llevar al mundo, y cabe un montón de cosas. ¿Cómo lo hacemos? Que es el how de uno ahí, a través de un trabajo digno y un trabajo bien remunerado, y de procesos artesanales colombianos, o que estén enfocados en lo que hacemos nosotros. Entonces también eso fue como tener un camino muy claro. ¿Y qué hacemos? Ya todo cabe: sofás, poltronas, mesas, sillas, puertas, y ya el producto se vuelve algo no tan vital. Claramente está marcado con todo lo que hacemos, pero el porqué ya hace que el producto pueda cambiar, y creo que eso para mí fue como... Sí, cuando uno piensa desde el guay, todo fluye mucho más fácil, eso Todo, sin duda. claro. Ese libro es una chimba. Uy, es impresionante, Sí. recomendado además. Sí. Pero con todo esto fue como ese guay me lleva a pensar que yo puedo tener tejidos en mis sillas. Y de hecho tengo una silla que es tití y que solamente funciona con el tejido, porque el tejido es el que ¿El plátano? es la silla de plátano, exacto. Es la que tiene la estructura. El tejido tiene la estructura de la El silla. tejido es lo que hace que se tenga la silla. Si no hay tejido, no hay silla. Y eso en mi principio, o en un inicio de que no hubiera sido inconcebible. Claro. ¿Por qué vamos a meter un tejido si hacemos en madera? No, tiene todo el sentido, es talento artesanal, y esa silla la llevamos internacionalmente, y fue, no, ya tiene todo el sentido. Entonces el tejido también cabe dentro de este discurso. Qué chimba. Qué chimba. Ahora que estás hablando de tu guay, pues que obviamente se ha movido nacional, internacional, ¿tú qué sientes cuando exploras los espacios de otros? Porque yo creo que eso es una pregunta que te llega, oiga, tenemos este hotel, yo que sé, en Japón, ¿qué hubo? No, pues bienvenido además. No, pues nos vamos para allá. No, yo creo que algo que uno también tiene que entender en el buen sentido es uno entender muy bien la tarea de escuchar. O sea, yo creo que algo que nos ha enseñado la vida y que nos ha enseñado el proceso de ventas en Canora es muchas veces las personas tienen las respuestas y uno es un huevón que no sabe escuchar. Escucha. Y era una vaina que pues yo comencé escribiendo pues bobadas en LinkedIn muchas veces, como desde que tengo hijos, como que comencé a sacar un montón de vainas que tenía represadas, y una de esas yo decía como este storytelling que buscan los espacios y todo eso, y los que son fans de eso me disculparán, yo creo que está un poco mandado a recoger. Yo creo que ahora lo que tiene que pasar mucho más es como un story listening, ¿no? Yo escucho, escúchame, todo es para allá, ¿no?
todo yo doy, mi producto es esto es una nota, mira, yo soy el mejor haciendo madera en el mundo. Y bueno, ¿qué te están diciendo? Tú no estás nunca en disposición de escuchar. Entonces creo que eso es lo que a mí, digamos que comercialmente, creo que ha hecho un giro gigante en Canora y que hayamos llegado, y es escuchar. Entonces yo creo que es mucho más una conversación que uno decir, no, mira, es que tú me pasas un plano y yo llego allá con mi super propuesta, y siento que esa escucha es muchas veces el secreto. Qué chimba, man. Ese concepto es story listening. Story listening. Sí. ¿Hay algo más allá de story listening que, o sea, o eso se te ocurrió ahorita, o es algo que ya te... No, eso yo lo había hablado con la Asociación de Emprendedores una vez que me invitaron para hablar de eso, porque una de las personas que trabajan allá me decía, ¿cuál es tú qué quieres narrar? ¿Qué historia quieres contar? Y yo como, yo no quiero contar mucho, pues claramente tengo muchas cosas que decir, pero quiero escuchar mucho, porque todo es decir y decir y decir y decir y decir. Y en qué momento uno está acá. Y ya, eso salió en ese momento, en esa conversación, y siempre ha estado como en mi cabeza, pero tengo que escribir más de eso, no sé. Eso está muy chévere y muy bonito. Creo que eso lo hablamos cuando hablamos con Juan Serrano también. Todo el tiempo hay ruido y la gente está hablando y no sé qué, bla, bla, bla. Pero para oír, decía que para oír los detalles hay que bajarle al ruido. Sí. Y frenarse un poco, porque es lo que decías, todo te está hablando en todo momento, pero si uno no se calla, no puede oír esas cosas. Sí, y el capítulo de Juan Serrano es muy bueno, ahí apenas lo escuché, me como, ¿qué hubo? No, me encantó. Y creo que, me conecté un montón con él. Muy chévere. Me conecté un montón con él. Yo creo que el mundo es de chiquiticos, igual que usted nos ha traído, porque pues Bogotá sigue siendo un espacio muy pequeño. Y yo algo que también agradezco mucho al espacio bogotano es que siento que el espacio bogotano, igual por esas pequeñas cosas que mucha gente critica, como no, eso es como una burbuja y son los mismos con los mismos, yo siento que eso, cada uno verá si es bueno o malo, pero yo lo siento como un espacio de creación impresionante. Entonces apenas supe del podcast, Santi, ¿qué hubo? Oiga, no puedo creer esto, Valentina Niño, soy fan, ella ha estado acá en este espacio con nosotros, Serrano lo conozco, a ti, y fue como no tengo ni idea de qué vamos a hablar, no tengo ni idea de nada, pero necesito que hablemos. Y así fue. Así fue, nos vimos y aquí estamos. Y la idea es eso también, más allá de contar las historias, inspirar, que es por lo que lo empezamos. Creo que también un porqué es cómo nos empezamos a apoyar desde los talentos diferentes y crear comunidad, y la comunidad que sea mi mano te sirve a ti o tu mano me sirve a mí, veamos qué sinergias sacamos nuevas. Eso me hace pensar que en uno de los podcasts que grabamos con Pablo Jacobsen, Sí. que es muy chévere, él es un coach muy interesante, nos regaló un libro que es una bitácora de manifestación, de uno escribir como las metas que tiene todos los días, 52 semanas uno tiene que trabajar en escribir, que si la quieren, de verdad, muy chévere. Y una de las cosas que me preguntó esta semana fue la frase que te gusta, o sea, una frase que te guste, que te haga mover esta semana. Y la que yo puse precisamente esta semana es, solo llegas más rápido, en conjunto llegas más lejos. Y hoy lo viví cuando estábamos acá sentados hace un rato, que dije, bueno, uno acá en una situación entre varios, ya este se habló con este y ya van a hablar de color, ya este y este van a hablar de si sé cuándo, o sea, la comunidad en verdad es una chimba, y si uno realmente se quita ese ego de la cabeza y el miedo de buscar ayuda, de asociarse, uno puede hacer cosas muy bacanas, man. Sí, y pues Iván Ortiz, con el que estamos acá, fue así, como le pregunté a una persona con la que trabajamos un montón, oye, necesito el número de esta persona de Axis, ¿tienes el número? Y me dijo, sí. ¿Qué fue lo peor que puede pasar? Pues que no me conteste la llamada, o que me diga no, muchas gracias. Que me diga que no, muchas gracias, terminó acá, hicimos una sesión de fotos, ahora vamos a hacer un montón de proyectos con él, está acá con ustedes, y es como, lo peor que uno le pueden decir es que no. Lo que yo digo, como las balas digitales son gratis, o sea, uno mandar un Las balas digitales, total, un weón. WhatsApp que se demoró 5 minutos, pues 5 segundos, ni siquiera 5 minutos, sí. Que lo peor que le parece que no. Y es que ni siquiera le tuvo que ver la cara, además, no se tuvo que poner rojo. No, Literal, es que antes uno por lo menos, uy, qué pena, cena, ni un siquiera WhatsApp, me weón. puse rojo. Ya se olvidó. Y yo creo que eso nos ha abierto muchas puertas. Sí. Como entender que, y me parece increíble porque pues ya a uno le salen un montón de cosas, ya como en Instagram y todo eso, como de emprendimiento, de empresa, y me salía un poco la historia de Steve Jobs, que si no estoy mal, llama
a quién era, no me acuerdo, o a Microsoft, no me acuerdo cómo fue el maní, y pide un trabajo, y le dan un trabajo así, el man levanta el teléfono y dice como, oye, quiero trabajar en esa empresa, que no sé qué, y comienza a trabajar así como en temas de chips y toda esa vaina, y yo decía, no puede ser. Él me cogió el teléfono, lo levantó, pidió trabajo, oye, me encanta la tecnología, quiero comenzar a trabajar con usted, y le dieron trabajo. Sí, Y uno está como para una retadila por allá, envidiado. Y si me dicen que no. Y si me dicen que no, yo creo que hay que quitarse eso, hay que quitarse esa vaina y el discurso de uno, si uno lo tiene apropiado, es suficiente. Total, total. Bueno, ya hablamos entonces pues de Canorá, de tu socio. Yo quiero entender un poco, pues, dos cosas. Esa inmersión inicial de trabajar en el taller y todo eso que les enseñó. Uy, De ponerse, como tú decías, el vaino y dormir en el sofá. sí, yo creo que eso algo que uno tiene que entender muy bien es como esta lección también como de humildad. Uno cree que los oficios son esa persona que está por allá en un barrio alejado, metido en el garaje de su casa, y que uno llega pues en su supercarro y que va y se recoge la pieza y se va. Y yo creo que no, yo creo que no, y lo creo muy bien, porque esto fue una cuestión como, no, venga y vamos a subir estos palitos al techo, vamos a poner aquí todos los muebles, vamos a instalar los sofás, pero somos tú y yo, o sea, estamos acá y siento que eso de ponerse la camiseta a veces es súper tóxico, a mí yo odio ese dicho, porque ponerse la camiseta no es, pues vamos a trasnochar todos y te voy a explotar y vamos todos y es para que yo me recueste sobre ti. No, vamos a ponernos la camiseta y trabajar en equipo, yo subo el sofá contigo, son 12 pisos hasta arriba, somos Andrés, el carpintero y yo, pero lo subimos los tres. Y pues probablemente me demore 10 veces más que tú, y Andrés y yo pues nos demoramos más, pero lo vamos a subir y nos vamos a juntar las manos. Y siento que eso le da una lección de humildad a uno y que uno tiene también que acercarse, ¿no? O sea, pues uno porque almuerzan en un lugar diferente donde almuerza uno. No, vamos a almorzar, vamos a tal vaina, oiga, venga, echamos pizzita acá, echamos todos pizza. em, y eso hace que la comunicación no sea pues allá un ente superior, sino no, estamos hablando así. Y eso creo que hace la diferencia. Total. Total. Entonces, hoy Canorá son dos fábricas, dos galpones más o menos. Sí. Los espacios son unas bodegas, ¿no? Sí, tenemos un taller en la 68 con 16, y tenemos otro espacio en la 16 con 49. Son dos bodegas que tienen, digamos que, pues a todo el personal de oficios y a todos los artesanos de la madera dándole. Solamente que en uno de esos tenemos oficina, área administrativa, área de diseño y arquitectura, y en el segundo piso tiene la tapicería, porque también nos dimos cuenta de otra cosa, y es que tú tienes el mueble perfecto, y bueno, ¿y el tapizado qué? La sillita qué, y lo suavecito, y lo cómodo qué. Entonces nosotros hacíamos la madera divina, me encantaba, y es como, no, tercericemos la tapicería, y fue como, no. También incumplido, sin gusta el Todos resultado. los tamaños diferentes, yo decía, la madera llegó, pero la tapicería, pues no puedo cobrar si no entrego todo, y llegaba mal. Y dijimos, nos va a tocar montar también tapicería. Y ahí está, y ahí está la tapicería, porque controlar eso también es controlar la calidad. Y aparte decimos de dónde viene la espuma, eso es otro chicharrón que ni les cuento, pero de dónde viene la espuma, cuál compramos, por qué compramos, tiene forro interior, sí, tiene forro interior, tiene cremalleras, ¿cómo se lava? Entonces todas esas preguntas uno comienza a hacérselas, que es el por qué, por qué, por qué, y ya, y que llegamos a esos tapizados y fue como no, nos toca tener tapicería también, y ahí tenemos la tapicería, entonces son fábrica 1, fábrica A, fábrica B, y esta que es nuestro showroom en Quinta Camacho. Y más de 40 colaboradores. Somos 40, sí. Somos 40. 40 formales, con vacaciones, con todas sus prestaciones. Sí, ya digamos que otros pues subirían la cuenta, pues, varios más, pero sí, en este momento la nómina somos exactamente 37, y creo que eso también a veces a uno le quita el sueño. Yo también le decía a Andrés en el mejor sentido, como a veces tener esto en mis hombros, está duro. Él me decía, no, aguantemos, y yo, no sé, ayuda, yo ya tengo un hijo, pues Luciano va a cumplir 6 meses, y yo decía, no me puedo levantar a las 3 de la mañana, que yo creo que es una angustia que solamente entendemos los que hacemos empresas, y es cómo pago la nómina. Como pago la nómina, somos 37 y son 37 familias. Sí. Entonces yo decía, no, ¿qué hago? Pido esta vaina. Entonces
lo que hacíamos muchas veces con Andrés es, día antes de nómina, coja el datáfono y a recorrer Bogotá, recogiendo saldos, oiga, es que nos deben allá, bicicleta o lo que tuviera que hacer, datáfono y haga. Y así fue mucho tiempo. Así sigue siendo muchas veces. Bueno, pero ese es el precio que se paga por hacer las cosas bien también. Sí, pues uno no sabe si son bien o no, pero sí pues no es como una carga que uno lo tenga acá y que uno se vuelva, pues loco, pero es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Una responsabilidad. Pero yo estoy de acuerdo que desde que planteaste que nos estabas contando ahorita el impacto que se llega en las personas, es la forma de cambiar y mostrarle a otros que también se puede hacer así. Sí, y yo creo que algo que hablo mucho ahorita con el nuevo pues, mundo de diseño y arquitectura, que son estas nuevas generaciones que van a 1000, que todo es inteligencia artificial, de hecho ahorita que hablamos de ChatGPT, todas estas vainas y todo eso, yo digo como algo que me ha demostrado es que precisamente en ese mundo tan rápido, tan frenético, automatizado, inteligencia artificial, es que esto se vuelve más valioso. O sea, el valor de esto se vuelve, y es una oportunidad, ¿no? Se vuelve más valioso. ¿Quién ahora sabe hacer esto? Ahorita que es todo esta velocidad, ¿cuántos quedamos que hagamos esto? Todo está en serio. Exacto, todo está en serio, todo está en estas máquinas que son CNC, 5 ejes y un montón de cosas, y yo como, bueno, ¿y esto qué? Entonces es como también nosotros mostrar cómo esto se vuelve más valioso, hay que aguantar, sí. Es muy difícil, pero esto tiene un valor cada vez mayor, y uno también lo romantiza un montón, ¿no? Pero es que sí, creo que es importante mostrar ahí sí el storytelling de mucha gente no le da el valor hasta que entiende. Sí. En ese otro lado, hasta que entiende lo que hay detrás, entiende que es diferente, que este es diferente que ese y que prácticamente el que tienen, así haya parecidos, es único. Hace poquito, esta semana, no me acuerdo qué día fue, estuvimos en un lanzamiento de una película chévere de un músico que cuando hacía su música decían, yo no puedo creer, o en Colombia no hay talento para hacer ese tipo de música. Y creo que eso se aplica también en los 70s. En la época de la salsa dura, el tipo es un genio. Y sí, sacó un disco a los 19 años y le dijeron... Eso no es imposible que sea de Colombia. Lo mataron porque dijeron, eso es imposible que lo haya hecho un colombiano. Y ahorita es un disco que se lo ropan los coleccionistas. Y lo que iba con eso es... Eso se aplica en muchas otras áreas, muchos otros oficios. Y nos estabas contando que ya exportando y todo, y cada vez viendo más, y la gente comprando en hoteles en Japón, en no sé dónde. ¿Qué significa para ti, más allá de qué significa para Canora, estar exportando ese talento y esos productos colombianos por fuera del país? Que sí están hechos en Colombia, y sí hay el talento para hacerlo. Pues yo creo que uno creerse lo que uno puede, pues los referentes de nosotros son estos diseñadores que hacen unas piezas, y uno siempre los tenía como allá en un pedestal lejano, inhumanos, que son como estas marcas inalcanzables, y un poco uno tiene que tener una labor medio testaruda de creérsela del maní, como si este man se estaba en ello, también soy capaz de hacerlo. Entonces, creo que hacemos muchas veces nosotros como colombianos, y en Canora lo hacemos, y me apropio de estos procesos que veo, lo que decíamos nosotros en YouTube, cómo se hace este montón de cosas, las aprendo, las hacemos en Canora, pero vamos a tropicalizar, vamos a colombianizar esto. Sí, esto tiene unas máquinas que hacen tal vaina, pero bueno, vamos a colombianizar esto. Lo podemos hacer con unas prensas, haciendo tal vaina, calentando, enfriando, pero hay que creerse el video totalmente. Y fue como no lo vamos a creer tanto que decretamos este año iniciando como, bueno, vamos a exportar, pero vamos a exportar tanto mensualmente. Y ahorita que tenemos un proyecto en Puerto Rico que afortunadamente espero que vaya a muy buen término, que se fue decretando y va pasando. Y fue como, yo me creo que no solamente estamos, digamos que en la región cercana, sino decimos envío, por ejemplo, a Australia. Yo decía, es que esta vaina se fue demasiado lejos. Es para el mundo. O sea, esta vaina, en serio, o sea, lo más lejos que puede ser. Yo decía, esta vaina a lo bien se fue lejos, o sea, como a lo bien se fue lejos. Y yo decía, esto, y creo que en esto nos caracterizamos mucho, y es, no, Juanca, tú eres un duro, y es como, no, o sea, yo vendí eso, y tú y yo nos conocemos, y todo bien, pero los artesanos son los que hacen esta magia. Yo no tengo acá los créditos del talento artesanal colombiano porque acá no hay ningún dueño del oficio. Esa es otra cosa que quería hablar. Aquí no hay dueños de los oficios.
porque a veces hay como un ego y una vaina, como Sí, yo sí, soy sí, el sí, que sí. hace tal vaina y tú eres el de la carpintería y tú haces el de metal y son los dueños del oficio. Y no cuentan, yo guardo mi secreto y no le cuento a nadie, soy el único. Hay cosas en las que compartir justamente lo que hace es crear comunidad. Tienes tu sello propio, Sí. pero compartir es lo que crea Claro, comunidad. y yo decía, es que no puede ser que alguien se crea como dueño de esta tradición. Y yo decía, yo no soy el que hace sillas en Colombia, o sea, yo soy uno de los cientos o miles que hacen sillas. Porque algo que sí pasa y nos hemos dado cuenta es que ahora todo el mundo quiere ser súper digital, ¿no? Todo el mundo quiere como inteligencia artificial y sacan render súper rápido y tienen visualizaciones y súper realista, pero siempre hay un espacio de quien hace. Yo decía, ahorita esta generación nueva que está llegando y muchas veces llega a Canadá, es como, qué lindo que ahora esta generación también quiera hacer, no solamente como digitalizar y como en su computador y como en home office, como bla, bla, como que romántico y qué lindo puede ser hacer, ¿no? Remangarse. Por eso el de Coffee yo dije, no, es que tengo que hablar allá de muchas cosas, tengo que hablar con Santiago ya, porque eso es una vaina que yo decía, hay que romantizar y enamorar también el oficio a todo el mundo que quiera hacer. Qué chimba. Me parece muy bacano porque en este podcast, y eso nos pasa mucho, Santi, además que cada podcast que vamos pasando se van repitiendo ideas comunes. En este yo he rescatado varias y una es ese angelito que todos tienen, que los invita, que en este caso yo creo que es Andrés para ti, que te dijo, bueno, yo creo en esta mierda, creo en ti, vamos para adelante y todavía lo sigue haciendo, ¿no? Sí, bastante. Y el otro lado es el tema de volverle a dar valor a lo manual, a lo único, oiga, esto es más lento, pero porque es más lento es que es más chévere, weón. Claro, y qué lindo que sea lento. O sea, Sí. qué bien que sea lento. O sea, aplaudo lo lento. Y eso yo creo que me encanta. Por ejemplo, yo veo muchas cosas de creatividad, pero de cocina. Yo creo que uno de cocina tiene que aprender demasiadas cosas. Entonces está pues Granta Schatz, que es este man que pierde pues la... Ajá, que sale en Chef's Table. Que está en Chef's Table, pues que le da este cáncer y toda esa manera. Y ese man creativamente es como mi ídolo. El man, y también pues otro man que es Oliveira, que es de México, y hay una vaina que a mí me encantó, una frase del man, y es que decía, el lujo no está en el oro, no está en los diamantes y todo eso, el lujo está en lo que está escaso. Y el man decía, por ejemplo, las hormigas culonas de acá, o como las hormigas que el man usa, están solamente como ciertos días del año y no hay más. Y el man captura esas vainas y las tiene para el año y es como, ¿qué es más exclusivo que esto? Entonces uno cree que después el oro y una cosa por allá lleva y es como, no, por ahí no es. Y creo que uno también de los otros oficios comienza a aprender tantas vainas. Sí. Y por ejemplo de Valentina le está haciendo mucha propaganda a Valentina. Va a tocar que ponga unas piezas aquí en Casa Canora. Claro. Y yo decía, no, es que comenzar a dar clases. Y yo decía, no puede ser que Valentina comience a dar clases. Y yo decía, en Canora podemos dar clases de sillas. ¿Cuánta gente va a querer aprender de eso? No, espero que muchos, no sé eso. Yo, Eso me qué gusta, chimba. ya tenemos al primer alumno. Y yo decía, esto tiene que ser un espacio en que los oficios también se aprendan. claro. Pues también yo creo que eso uno tiene que ir virando. Yo no puedo vivir, o pues que ahora no creo que viva las clases, pero sí creo que uno tiene como ahora otro pues costal en la espalda y es como también uno tiene que enseñar, uno tiene que pues pasar este conocimiento, así sea leve, así sea un fin de semana o dos, no lo hemos pensado, hacia otros. Y sabes que tú has hablado mucho de la inteligencia artificial desde el tema negativo, que está bien, no pasa nada. No, pero espera. Pero no, está bien. Pero eso, curiosamente, y es una discusión que teníamos además con Alejandro Casas, que la trabaja en tecnología, bueno, en fin. Curiosamente, estas tendencias de inteligencia artificial lo que hace es que va a reemplazar un montón de trabajos que nosotros ya hacemos, digamos, automatizados, ¿sí? Pero va a despertar y va a liberar un montón de tiempo para que volvamos a poder usar nuestras manos. Obvio. Entonces, todos estos caminos de, oiga, yo quiero aprender a taladrar, yo quiero aprender a el torno, yo quiero aprender a ser DJ, o sea, un montón de cosas que uno antes decía, no tengo tiempo, pues uno va a poder ganar tiempo y hay una tendencia muy chévere que lo que tú dices, la gente quiere aprender a hacer. Sí, y yo lo critico mucho porque yo siento que uno se No, tiene pues que está parar, bien. pero yo la abrazo demasiado. O sea, todos los días es como ChatGPT, o sea, mi redacción es como que quiero hablar de esto con esto, me corrige todos los días, ya yo le subo las cosas de Canora y es como ya sabe las descripciones, le pregunto vainas y, o sea, al contrario, la abrazo.
Lo que me parece importante es que, claro, ahí se vuelve más valioso el oficio, precisamente. Sí, 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 Así sí. precisamente, y ahí nos encontramos ahora, pues, como con la idea de que qué delicia que ahora uno pueda aprender esa vaina. Si me libera tanto tiempo y todo eso, y yo lo uso para marketing, para todo lo que pueda en Canora, es qué delicia que uno no tenga entonces tiempo para aprender a hacer una silla. Espero que la gente se inscriba, o no tengo ni idea, no lo he lanzado. Yo me inscribo. Hagamos sillas, hagamos sofás, pero es hora de hablar de estos oficios más, pues como que no están por allá ocultos en algún garaje de un barrio de Bogotá, sino, venga, son acá. Total. Ahorita que decías lo del ejemplo de que la gente cree los oficios es eso. Incluso mi mamá, cuando yo le dije, mamá, yo quiero ser joyero. Ella dijo, este hippie del centro, weón. Fue su primera idea. No, y después cuando empezó a ver el trabajo fue como, ah, ok. Pero su idea inicial fue hippie del centro. Esos manes son hippies del centro. Volviendo al tema, ¿qué viene para el futuro de Canora? El futuro del oficio que ustedes están representando. Uf, qué buena pregunta. Yo creo que yo me sigo parando como en el why de Simón Sinek, es como llevar el talento artesanal a todos los rincones de Colombia, que ya pues en este momento ya es un hecho en Canora que muy frecuentemente enviamos a diferentes ciudades. Enviar para afuera, siento que el talento artesanal hay que mostrarlo para afuera. Y que todo este conocimiento no se puede quedar acá en uno y que uno vive en esta burbuja de conocimiento que pues si se acaba que Nora pues murió, entonces pues creo que no. Y siento que es como también viene una etapa de comunidad, una etapa de hablar no solamente del oficio de la carpintería y de Canora, sino que hablemos con Santi, hablamos con Valentina, hablamos con Iván, de hacer como esta comunidad de oficios que puede llegar a proyectos afuera. Claramente lo veo en mi cabeza que puede llegar a diferentes, digamos que rincones del planeta yéndose juntos. O sea, Bacanísimo. es lo que me imagino, pues súper aspiracional, pero eso es lo que lo lleva a uno después a... Como armar un colectivo. Sí, como un colectivo, como armar algo que sencillamente sea como una rutina de hablar, o sea, una rutina de hablar, una rutina de reunirse. Yo ya le dije, y pues les digo nuevamente, Casa Canora es una casa abierta, no solamente para la carpintería y para los muebles de Canora, sino para los oficios. Entonces, era lo que yo les decía, que tenemos lámparas, tenemos diferentes cosas pues, de vegetación, tenemos diferentes tipos de acabados, todo lo que viene en los baños, y esto tiene que ser algo que se abre en conjunto y comenzar a hablar de una comunidad real, sin intereses por detrás de alguna cosa, sino como de comunidad por tener comunidad. Es que una comunidad no tiene que tener ningún fin detrás de nada. Una comunidad para tener comunidad. Bacano, estoy de acuerdo con eso. Hay un tema que ya cerrando un poco, pero que no hemos hablado, que me imagino que ha sido muy importante, no, ha sido muy importante, y es ser papá y la visión con el legado que estás construyendo o lo que estás construyendo con Canora. Sí, yo creo que uno, pues Luciano Marino, te amo. Cuando sea grande y lo veas. Lo vas a ver en algún momento. No, Luciano es un bebé demasiado feliz. Y yo creo que también vuelven como yo digo como yo quiero repetir muchas historias y creo que muchas historias no se repitan. Claro. Entonces, Luciano fue como mi momento de decir como, bueno, voy a ser un padre en el camino. Yo, quiero ser un papá que esté presente. ¿Qué significa ser un papá presente? Un papá, mi amor, todas las mañanas yo voy, lo levanto, tal vaina, está conmigo, que no sé qué, lo llevo de paseo, que ahí fue, de hecho tú me acompañaste a pasear a Luciano. Y yo decía, yo quiero estar para mi hijo. O sea, así de sencillo, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Organizar a Canora. Canora ya no es un emprendimiento, Canora tiene que ser una empresa. Y con esa empresa y tengo todo este equipo, también yo tengo que confiar en mi equipo. Y en mi equipo es como yo estoy con Luciano y la empresa no se va a desbaratar. Yo estoy con Luciano estas semanas que uno está con él como papá y el mundo no se puede acabar. Y es comenzar a entender como, bueno, las preguntas duras, ¿no? Como, bueno, ¿qué tiempo quiero pasar con él? ¿Qué tengo que hacer yo para que pase? Y creo que Luciano despierta en mí como como las preguntas grandes de vida, como yo quiero ser. Mi papá no estuvo muy presente conmigo, yo decía como yo sí quiero estar con mi hijo. Y la paso no como una carga, sino como una felicidad y una dicha. Y es hacer todo para que uno pueda simplemente estar. A veces estar para que esté dormido, pues no me importa, pues todo bien. Pero a veces estar pues en estos hitos, para mí fue como el reto
más grande y son estas preguntas durísimas y también temas societarios, ¿no? Hablar con mi socio como, bueno, yo tengo un hijo, hablar con María Jimena, que también ahora hace parte de la sociedad, que esa es otra historia también larga y hermosa, y ella también hace parte de la sociedad. Y fue como, bueno, yo ya tengo un hijo, ¿cómo son las decisiones? Y lo que yo le decía a Santi, que me pareció lo más difícil, y uno de los aprendizajes más grandes, es uno, darse la mano cuando están en desacuerdo. Andrés me dijo, bueno, vamos a vender esto, y va a ser así. Y yo, bueno, yo no estoy de acuerdo, me va a dar un infarto, yo cómo vendo esta vaina. Y María Jimena dijo, lo vamos a vender, y fue como, ustedes son dos, yo soy uno, les di la mano y le dije, vamos a muerte. Tengo que vender esto, no sé cómo, estoy en desacuerdo total porque me va a dar un infarto, pero lo vamos a hacer, no tengo ni idea cómo, ya estamos mirando las rutas, pero me di la mano con él y nos damos, y ya entendemos eso. Estar en uno no se puede sentar pues en la mesa con todos con los que uno está de acuerdo, pues que bobada, todos hablar de lo mismo y todos de acuerdo, no, uno se tiene que sentar en la mesa con los que piensan diferente. Y eso lo decíamos como país, ¿no? Mira, tú tienes esta postura, yo tengo la postura absolutamente radical, María Jimena es más de la mitad. Y yo decía, qué lindo sentarse con personas tan diferentes y que no nos estamos acá agarrando y el tema político, ni el tema económico, ni el tema nada, sino nos damos la mano y vamos alineados para allá. Qué chimba. Duro. ¿Y qué es lo que tenían que vender? Canora, no entendí. Esa Una meta de ventas, ya. una meta de ventas muy alta, Ya. muy alta, pero claro, es un reto, y yo Claro. decía, claro, el reto como comercial es para mí. Entonces yo ponerle un reto a usted, pues está muy chévere. Haga no sé cuántos anillos en un día, pues hágale, papá. Sí, güey. Entonces yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Y uno va encontrando las formas, es como, Claro. esto está para allá, vamos para allá, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que eso es lo bonito de ponerse metas. Lo que uno no mide no progresa. Es así de sencillo. Es así. Por eso va a ser el día del podcast de ustedes. Sí, se vienen cositas. Sí. Se vienen vainas. Y nuevamente lo que hablábamos, esto es como preguntas que yo les tenía a ustedes, como estos espacios, cómo se crean. Porque yo creo que cuando uno como que se inspira, yo escuché nuevamente a Valentina Serrano y dije, no, los volví a escuchar, le dije, estoy repitiendo algunos episodios y yo decía, yo tengo que hablar de algunas cosas de esto. Tengo que tener un espacio para contar un montón de vainas, no sobre mí, como desde el ego ni nada, sino como de esas experiencias, de entrevistar a esta persona, este proyecto, este restaurante, que ahorita hay un montón de historias de restaurantes que me encantaría contar, pues que son uno de nuestros clientes más grandes, y hotelería, que están pasando un montón de cosas. Y yo decía, ¿por qué no escucho? Y buscaba. Y a mí solamente me salen vainas como de salud mental. Y yo decía, no, ya entendí, pero quiero ahora escuchar otro lado. Quiero comenzar a ver qué es lo que está pasando con esos proyectos, esas historias de montar empresa, montar restaurante, montar hotel. ¿Cómo es la historia detrás de esto? Yo les digo que estamos con un restaurante que amo en mi alma, que es Río. Ver toda la historia. Amo Río, amo. El arroz de choclo, Dios mío. Uy, yo amo ese restaurante. Además la dueña es un amor, uno siempre llega y lo atiende a uno. Amo tu restaurante. Entonces, claro, yo hablaba y me sentaba a hablar con María Alejandra y los socios que ya ellos comienzan a tener como otros proyectos y entender sus historias. Yo decía, a que alguien las cuente, por favor, que alguien cuente todo lo que estamos viviendo, que fue montarlo, que fue pues con nosotros. De hecho está la silla Río aquí al lado, está un montón de Butaco Río que también está acá. Hicimos los muebles especialmente para ella y yo decía, ¿cómo es crear hasta el mueble para un restaurante? ¿Qué es crear una silla que se llame Río? ¿Qué es crear un butaco que se llame Río? Una poltrona que se llame Río. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Y fue un reto que ahorita que estamos con otro proyecto que se llama Alto con uno de ellos, y yo decía, ¿quién cuenta esas historias? Ojalá que alguien en un espacio, esto no es de oficios, entonces ahí viene todo lo que hablábamos, pero qué lindo que se cuenta esa vaina de cómo nacen estos proyectos. Qué chimba. Bueno, pues aquí ya tienes una idea que surgió, que bueno, ya esperarán ustedes acá un nuevo podcast de nuevas historias. Sí. Bueno, Juanca, pues muchas gracias. Yo creo que ya vamos a ir cerrando. De nuevo, gracias por tenernos en tu casa, por contar tu historia, por hacer las cosas con valentía, con amor hacia tu gente, a tus procesos y a tu arte. Y a ti, obvio, y a tu familia, obviamente, a Luciano. Nosotros siempre cerramos preguntándole qué consejo le darías a alguien que quiera emprender con propósito desde un oficio. Uy,
Puede ser que sea. Eso también lo puse en uno de los comentarios, pues, en un post en LinkedIn que también me gustó mucho. Y es: el momento ideal no existe, un momento preciso no existe, un momento en el que yo tenga, no sé, millones de dólares en mi cuenta, en el que tenga tal casa y tenga tal carro, ese momento voy a emprender, eso no existe. Yo digo que el momento indicado es ya. Lo que tú me decías con el proyecto de nosotros, el momento indicado es hacer, el momento indicado es ahora. Entonces, este momento ideal de empezar a emprender nunca va a llegar. Siempre hay un pero, como en la vida, ¿no? Siempre hay un pero, siempre hay una cosa. Yo lo que les diría es que mi momento ideal fue el más anti-ideal cuando empezó Canora, porque pues yo estaba solo, yo salgo de una empresa, De los vuelos. yo salgo de todo esto, estoy solo, y digamos que el pronóstico mío, si uno mira la vaina, es como: este man no tiene casa, no tiene carro, no tiene vaina, que se va a poner a aprender este chino. Y eso es una de las vainas que también lo creo. Uno, pues, yo decía: yo que tengo para perder, pues vamos para adelante, porque qué, pues que me endeudo y que se van a llevar, ¿qué? O sea, que mi bicicleta, que la amo, pero no sé qué más. Y ese momento ideal uno lo busca también, uno saboteándose, y yo creo que el saboteo es algo que uno tiene que pelear toda la vida, también teniendo empresa, ¿no? Pero siendo emprendedor más, porque uno se sabotea siempre: no, el siguiente mes por tal vaina, no, la siguiente semana, no, el siguiente año porque me pagan ahorita la prima y tal, y ahí sí tengo plata, y todo se convierte como un tema de posponer, y yo creo que el momento ya no existe. El movimiento es vida, como dicen por ahí. Eso es. Bueno, Juanca, pues muchas gracias de verdad otra vez. Nuestra casa es tu casa también. Bueno, y acá bienvenidos, calle 69, número 818, estamos en Quinta Camacho para que vengan a conocer, para que vengan a visitarnos, y esta va a ser pues muy pronto también una casa donde quiero poner oficios, donde quiero hablar de todo lo que ustedes hablan y que acá lo puedan ver, que De es una. tangible. De una, igual todos los datos acá abajo en cualquier plataforma. ¿Dónde, weón? Muchachos. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos hasta nuestro 20º episodio. Hasta la próxima. Sí.